Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Retira el gobierno federal más de 2,000 armas con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, puesto en marcha desde 2019. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que con la destrucción de este armamento se termina la posibilidad de un enfrentamiento, discusión o conflicto vecinal. Ordena Estados Unidos nuevamente cerrar sus fronteras al ganado mexicano, luego de que México confirmó otro caso de gusano barrenador ahora en Veracruz. El cierre se dio a 2 días de que el gobierno de Donald Trump abriera el paso al ganado nacional desde la garita de Agua Prieta, en Sonora. En los deportes, regresa a las competencias el ciclista mexicano Isaac del Toro después de su destacada actuación en el Giro de Italia. Ahora en la primera etapa del Tour de Austria consigue 5º lugar. Se esperan buenos resultados en la segunda etapa. Hoy inicia. En el mundo, anuncia Estados Unidos que aplicará un arancel del 50% a productos brasileños a partir del 1 de agosto. Esto en represalia por el juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado y por cuestionamientos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a las políticas arancelarias de Donald Trump. Y en la cultura llega a los cines Concierto para otras manos. La historia de David padece síndrome de Miller. Encontró en la música un espacio para expresarse. Una cinta nominada a Mejor Largometraje Documental del Año en los premios Ariel de este 2025. Este 10 de julio se conmemora el Día Internacional de los Beatles. Aunque existen varias fechas que se conmemora a este famoso grupo musical, para miles de fans este día es el más importante. Y es que fue el 10 de julio, pero de 1964, cuando la banda regresaba a Liverpool después de haber triunfado en su gira por Estados Unidos y también por el comienzo del rodaje de su película A Hard Day's Night. La banda inglesa, conformada, ya sabe usted, por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, grabaron más de 50 álbumes entre discos de estudio, en vivo y EPs. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Eso que usted escucha, Let It Be, es el último álbum lanzado por el Cuarteto de Liverpool. Contiene canciones icónicas como Get Back, temas grabados durante su famoso concierto en la azotea. All you need is love. Bueno, pues lo que necesito eres tú. ¿Cuántos recuerdos, cuántas imágenes icónicas de los Beatles, este grupo que ha trascendido pues todas las etapas de la música, muy gustado, y así les damos la bienvenida? En uno de los días internacionales, Guadalupe, muy buenos días, así les damos la bienvenida, 10 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, aquí encontrarán lo más relevante en nuestra pantalla. Jimena Raya, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes. Gracias por seguirnos en las redes. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar en Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla, lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información. Y claro, compártanos sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Información sobre la Estrategia Nacional de Seguridad. Algunas de las acciones para fomentar, sí, una cultura de paz. Actividades dentro del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Con excelentes resultados. Se dieron a conocer este miércoles. La presidenta Claudia Sheinbaum los compartió de esta manera, como nos cuenta Rubén Fitalnes. Aquí no solo se destruyó una pistola, se destruyó la posibilidad de que un enfrentamiento, discusión o un simple conflicto vecinal escale en un delito. La búsqueda de la pacificación del país no solo parte del combate a las organizaciones criminales, también de una estrategia de atención a las causas, donde el desarme voluntario es una de las principales acciones.
Desarmarnos no es solo dejar caer el metal al suelo, es creer que el amor tiene más fuerza que la violencia, que la palabra tiene más peso que el disparo. Con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se busca sacar de circulación una gran cantidad de armamento. Según reporta Naciones Unidas, alrededor de 1.000 millones de armas de fuego de bajo calibre circulan en el mundo, de las cuales el 85% están en manos de civiles. La dinámica es simple. Las y los ciudadanos pueden entregar el armamento que posean a cambio de una ayuda económica. En la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, un lugar significativo para millones de mexicanas y mexicanos, la jefa del Ejecutivo presentó los resultados del programa. Hemos logrado, desde que inició este programa, recuperar más de 2,000 armas entregadas por las familias o por las personas que deciden de manera voluntaria entregar un arma y recibir recursos a cambio. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de 2019 a la fecha se han sacado de circulación 2.135 armas de fuego, 1.585 de las cuales son armas cortas y 550 armas largas, así como 200 granadas, cartuchos de dinamita, fulminantes y 85,000 cartuchos de distintos calibres. Y es que uno de los incentivos de Sí al Desarme, Sí a la Paz es que no se le pregunta a la población de dónde obtuvo el arma. El objetivo es romper el ciclo de violencia, retirando armas que nunca debieron de estar en las calles o en las casas. Y sabemos que un arma no solo puede arrebatar la vida de las personas, siembra miedo y rompe la armonía de un barrio o de una colonia. Las jornadas del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz se realizan en los atrios de las iglesias en diferentes estados del país. Que ninguna familia tenga un arma en su casa, que busquemos la manera distinta de relacionarnos entre todas las familias, entre todas las personas mexicanas, que ningún arma acabe con la vida de una persona. Por su parte, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, informó que habrá una convocatoria para que artistas visuales intervengan armas destruidas, a fin de crear obras de arte que serán colocadas en espacios públicos para reflexionar sobre la transformación y al final que se le da a instrumentos utilizados para quitar la vida. Abriremos una convocatoria que se lanzará en octubre de este año, dirigida a artistas visuales para resignificar armas incautadas por la Sedena, las cuales serán completamente desmanteladas para que se puedan intervenir y crear esculturas y objetos artísticos. Con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y mira, a diferencia de México, hay países como Estados Unidos que fomentan el comercio libre de armas sin importar las consecuencias. Sabemos que en Estados Unidos incluso hay más armas que ciudadanos, 300 millones de ciudadanos y más de 300 millones de armas. Las consecuencias, tiroteos y aumento de violencia. Les contamos más. La producción, compra y uso de armas tienen un papel fundamental en los conflictos en el mundo. Sin embargo, cada país los aborda de manera diferente. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha centrado en atender las causas que generan la violencia y que conllevan al uso de armas. Se han instalado mesas de construcción para la paz, programas enfocados en la población más joven del país, como becas universales en educación básica, media superior y superior. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, y a través de la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales se llevan a cabo los comités de paz. A diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, donde hay venta abierta de armas para civiles y que el derecho a poseer un arma está amparado en la segunda enmienda de la Constitución. En 2018, los fabricantes de armas produjeron 9 millones de armas, más del doble de lo que manufacturaron en el 2008. Estados Unidos es el país que encabeza la lista de civiles con más armas, con 393 millones,
de acuerdo con la organización internacional Small Arms Survey. Con sede en Ginebra, Suiza, por cada 100 estadounidenses hay 120 armas de fuego. Le sigue India con 71 millones, China con 49 millones, Pakistán con casi 44 millones y Rusia con casi 18 millones. La Asociación Nacional del Rifle, defensora del derecho a poseer un arma, ha financiado campañas políticas de candidatos republicanos como las de Donald Trump para la presidencia, de Ron DeSantis para el gobierno de Florida. Pero no voltean a ver los resultados. Estados Unidos ocupa el primer lugar en el número de tiroteos masivos. En 2024 hubo 503 y en lo que va de este año se han reportado 224. El año pasado fueron asesinados con armas de fuego 250 niños y niñas menores de 11 años y más de 1,000 adolescentes. Este año han muerto 123 infancias por estas causas y más de 500 jóvenes. Vamos con otros asuntos que también tienen que ver con México y Estados Unidos. Y es que el Departamento del Tesoro de la Unión Americana aplazó por 45 días la entrada en vigor de las sanciones a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a las que señala de presuntamente participar en actividades de lavado de dinero. Este bloqueo financiero comenzaría el 4 de septiembre. El Departamento del Tesoro señaló que esta prórroga responde a las medidas tomadas por el gobierno para que se cumpla con la prevención del financiamiento ilícito, entre ellas, asumir la administración temporal de las instituciones señaladas. Y es que hay que recordar que hace unos días la Secretaría de Hacienda informó que tomó el control temporal del negocio fiduciario de estas 3 entidades para que puedan continuar operando sin interrupciones, esto en beneficio de sus propios usuarios e usuarias. Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la prórroga y reiteró que no existe riesgo alguno en la banca mexicana. No hay riesgo, y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero, Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. Por lo pronto, la relación México-Estados Unidos continúa con un diálogo permanente. Va a ir un grupo de trabajo al vecino país con la finalidad de alcanzar un acuerdo general sobre temas migratorios, seguridad fronteriza y comercio. La presidenta detalló que ella propuso a Donald Trump este encuentro en el marco de la reunión del G7 celebrada el mes pasado en Canadá, un encuentro que ocurrirá en medio del anuncio de nuevos aranceles por parte de la Casa Blanca a las exportaciones de cobre. 50% es la intención. Productos farmacéuticos tendrán cerca de 200%, justo cuando las industrias no se instalen en territorio estadounidense, para lo cual el presidente dio 1 año y medio de prórroga. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales. Seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces, inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Los argumentos de México son que el cobre afectará principalmente a importadores del vecino país y sí, miles de empleos en los 2 lados de la frontera estarían en riesgo. Por lo pronto, en el territorio norteamericano incluso habría menos ingresos fiscales por las afectaciones al sector industrial. No obstante, la presidenta recordó que México cuenta con un plan para hacer frente a este y cualquier otro escenario. Y en el caso de la farmacéutica, pues ya saben ustedes que tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y al mismo tiempo pues que se pueda exportar sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México. Y mira, Estados Unidos ordenó un nuevo cierre de fronteras al comercio de ganado mexicano. En esta ocasión, a bisontes y caballos vivos. La secretaria de Agricultura de la Unión Americana, su titular Brooke Rollins, afirmó que la medida se tomó después de que México confirmara otro caso de gusano barrenador en Veracruz.
En tanto, el Consejo Nacional Agropecuario expresó su preocupación ante el nuevo cierre de exportaciones de ganado a Estados Unidos. Reiteró su total disposición para colaborar con las autoridades de ambos países. En otros asuntos, hablemos del servicio ferroviario, el rescate que está implementando la actual administración para recuperar los viajes de pasajeros mediante la construcción de 3,000 kilómetros de vías férreas. Recordemos, tras la privatización en el sexenio de Ernesto Zedillo, se busca ahora que los trenes sean otra opción de transporte en nuestro país. Estamos recuperando las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México, tanto en ferrocarril como en avión. Se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo. Dicha estrategia cuenta con 4 fases. La primera ya está en marcha, consta de 785 kilómetros, son los tramos que van de Laifa a Pachuca, de Ciudad de México a Querétaro, de Saltillo a Nuevo Laredo y de Querétaro a Irapuato. Son las fases 2, 3 y 4, comienzan consecutivamente el próximo año hasta 2028. Y mire, vamos a cambiar de tema. Un tribunal colegiado resolvió que TV Azteca deberá pagar alrededor de 3.500 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2009. La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perdió un amparo y ahora está obligado a cumplir con este adeudo si el caso no llega a la Suprema Corte. En menos de 15 días, el empresario ha perdido ya 3 juicios equivalentes a 7.500 millones de pesos que tiene que pagar. El gobierno federal calcula que Grupo Salinas mantiene deudos fiscales por 74,000 millones de pesos que se encuentran en litigio. Y hablando de Salinas Pliego, es importante resaltar el apoyo que no solo ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también las mujeres de este país en rechazo a cualquier expresión de misoginia por parte precisamente del empresario. Así es, y es que ha expresado su apoyo y solidaridad a periodistas como Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresden. Y es que recientemente, nuevamente, fueron víctimas de mensajes misóginos en redes sociales por parte de él, de Ricardo Salinas Pliego. Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresden, que miren que no coincidimos en casi nada. Pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, terrible. Hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlali también, de esta manera. Y tiene que ser un asunto social, no solo de la presidenta. La presidenta aseguró que este hecho pretende desviar la atención por la deuda del empresario, de la que ya hablaba, por 74,000 millones de pesos. ¿Cuál es lo que está en el fondo? Pues que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la presidenta. Y pues sí, pero debe 74,000 millones de pesos. Vamos con otro asunto que tiene que ver con violencia de género. El Tribunal Electoral sancionó a Cuauhtémoc Blanco por cometer violencia política en razón de género en contra de la exdiputada de Morena, Juanita Guerra. Esto cuando se desempeñaba como gobernador de Morelos. La Sala Superior determinó que Cuauhtémoc Blanco cometió violencia simbólica y psicológica contra la ex legisladora morenista. Por este motivo, se ordenó inscribir al ahora diputado en el registro de personas sancionadas por violencia política de género por 1 año y 6 meses. Deberá tomar un curso para aprender sobre la protección de los derechos de las mujeres. En la denuncia interpuesta por la exdiputada, acusó al exgobernador de impedirle acceder al palco principal del desfile conmemorativo del rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos, esto en 2023, y argumentó que se buscó invisibilizar su participación ante la ciudadanía. A las
Las 6:26 en la hora del centro revisamos nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Aquí en nuestro portal encuentra todo lo que necesita saber, no le busque más, en la palma de su mano, si es su celular actualizado minuto a minuto, nuestro micrositio de la relación México-Estados Unidos y Canadá, por supuesto la síntesis de la mañanera y nuestros portales también. Aquí los puede revisar. Vámonos con las planas, los diarios. Así aparece la jornada con este aplazamiento de Estados Unidos. Imposición de sanciones a Vector, Intercam y Cibanco. Prórroga 45 días. Ya no va a ser en la fecha que había emplazado inicialmente, ahora al 4 de septiembre. Esta extensión a causa de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano y el Departamento del Tesoro no han encontrado más elementos para estas acusaciones y señalamientos. Qué fotografía la de la jornada esta mañana, los rostros del presidente de El Salvador, Bukele, y también el secretario de Seguridad en México, Omar García Harfuch, en un diferendo por una avioneta con coca. Véanlo, el tema está en la jornada. Vámonos a revisar. Milenio en prisión preventiva y sin sentencia. 1 de cada 3 reos federales. Nota principal en este diario, la fotografía que nos muestra este programa. Sí a la paz, sí al desarme. Sheinbaum, la presidenta, estuvo en el atrio de la Basílica. Ya le contamos también los detalles. Revisamos ahora El Sol de México. La Asociación de Bancos descarta más acusaciones de lavado. Extiende a Estados Unidos el plazo para prohibir transacciones a las instituciones señaladas. Del Sol de México nos vamos a la principal del Universal. En los espectáculos, Superman y su lado más humano. Ya viene una nueva cinta. Detectan 4 empresas de huachicol en Estados Unidos y en México también, su nota principal. Y por último, revisamos la portada del Economista. Departamento del Tesoro de Estados Unidos alarga el plazo a Cibanco, Vector e Intercam. Pausa. Con 30 de la mañana, tiempo de los deportes. Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Angie Lupita? Muy buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. El ciclista mexicano Isaac del Toro regresó a las competencias tras su destacada actuación en el Giro de Italia. Logró el 5º lugar en la primera etapa del Tour de Austria. El joven pedalista completó el recorrido de más de 167 kilómetros, quedando a tan solo 16 segundos del ganador, su compañero Felix Groves Scharfnarter. En estos momentos se corre la segunda etapa de 5 del Tour de Austria, en donde participa Isaac del Toro. La edición número 74 de este Tour inició este miércoles 9 de julio y concluye el próximo domingo 13 de julio. En el balompié, la Liga MX dio a conocer la lista de estrellas para el All-Star Game 2025 contra la Major League, que se jugará del 23 de julio en Austin, Texas. 30 elementos viajarán a Estados Unidos, 14 de ellos son los ganadores del Balón de Oro de la temporada 2024-2025. Otros 14 jugadores fueron elegidos por el director técnico de la temporada, André Jardín, y los otros 2 jugadores los elegirá el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola. Entre los jugadores a destacar está el portero Luis Ángel Malagón, el español Sergio Ramos y el actual campeón de la liga, Alexis Vega. Quedó definida la final del Mundial de Clubes. Ayer se jugó el último boleto y el Paris Saint-Germain se lo llevó tras golear 4-0 al Real Madrid. Este domingo los parisinos irán en búsqueda de cerrar una temporada perfecta frente al Chelsea. Y en el tenis también quedó definida la segunda semifinal del tercer Grand Slam del año, el campeonato de Wimbledon. El número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se medirá este viernes ante el serbio Novak Djokovic. Y del 18 al 20 de julio se llevará a cabo el Mundial para Powerlifting en el gimnasio Arturo La Rana Hernández en Morelos. Este evento representa una de las competencias más importantes del calendario nacional y forma parte del calificatorio para el Campeonato Mundial del Cairo 2025 y los Juegos Panamericanos Juveniles de Chile 2025. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, muy buen día.
Muchas gracias Gabriel, buenos días y seguimos con información deportiva desde otro punto de vista porque miren, la discapacidad no es un impedimento para practicar algún deporte, menos si se trata de un deporte adaptado. Les contamos la historia de un grupo de mujeres que con discapacidad dan un importante paso hacia la igualdad en el deporte. Micteja Germán. Chilangas FC es el primer equipo de fútbol para mujeres con discapacidad visual en la Ciudad de México. Que el balón es un balón sonoro, tiene algunos cascabeles, me parece que 6, y pues estos cascabeles nosotras por el sentido del oído es como lo identificamos. Pues las canchas pues tienen que ser canchas donde no pueda irse el balón fácilmente para que pues nosotras podamos con el oído luego identificar que suena el balón e ir corriendo. Está esta parte de que todos estemos en condiciones iguales. Cuando uno juega en un partido oficial, aparte de que te sellan los ojos con parches, tienes que traer el gogle y así todos, así tengan baja visión o ceguera, estamos en iguales condiciones. Se trata de un deporte adaptado, que permite a las interesadas desarrollar sus habilidades deportivas de escucha, concentración, ubicación espaciotemporal. Convivimos mujeres con y sin discapacidad en el mismo espacio. Las porteras son normovisuales, ellas sí ven y se encargan de guiar a sus defensas de cómo, dónde viene el balón, dónde atacar. La entrenadora se encarga en la parte media de decir a las chicas que están en el medio por dónde generar la estrategia, por derecha, por izquierda, cómo generar el gol. Y la guía de arco es una tercera figura que se encuentra atrás de la portera contraria, indicándole a las delanteras en dónde meter el gol. En el campo, las jugadoras aprenden a confiar no solo en sus compañeras, también en ellas mismas. Me gusta mucho que soy más, digamos, más libre, que no uso mi bastón para esto, entonces es como confiar en mí misma. En un futuro, pues yo quiero ser usuario de perro guía, entonces me gustaría como tener como esa total confianza en mí misma para poderlo desempeñar. Con 3 años de existencia, el equipo entrena todos los fines de semana en el Parque La Moderna de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Chilangas FC espera muy pronto crecer su plantilla y que el fútbol adaptado para mujeres ciegas tenga más equipos, y no solo los existentes en Tlaxcala, Puebla, Jalisco y Baja California. Lo que sí falta es como que darnos a conocer un poquito más, porque esto pues apenas va iniciando aquí en la Ciudad de México. Si estás interesada en formar parte del equipo como persona ciega o como apoyo visual para las jugadoras, ponte en contacto con ellas vía Instagram en @futbolparaciegas. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Micteja Germán. Gran ejemplo, vamos a cambiar de tema, y es que legisladoras y legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional celebraron el proceso de investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, esto por la adquisición del software espía Pegasus y presuntamente por haber recibido $25 millones en sobornos para permitir la operación del programa de espionaje en nuestro país. La Fiscalía tiene abierta la investigación. Vamos a ver qué sucede, a ver qué evidencias se entregan sobre el particular. Yo creo que ningún acto de corrupción debe quedar impune, mucho menos de un expresidente. Ya veremos qué sucede en el caso de Enrique Peña Nieto. Felicitar a la Fiscalía General de la República por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus que fue comprado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Porque ahora nos enteramos que estos cínicos no solamente lo usaron para espiar, sino que además se enriquecieron, se robaron el dinero cuando compraron este software. En contraste, el Partido Revolucionario Institucional cuestionó esta investigación. Porque pareciera que solamente quieren distractores.
También me queda muy claro que el expresidente Enrique Peña Nieto, con esa filtración que se dio desde Israel, hizo una aclaración puntual. Así como lo escuchábamos, el coordinador de los senadores del PRI señaló que el gobierno federal utiliza la investigación al expresidente Peña Nieto para distraer la atención de casos como el de Ovidio Guzmán. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral respaldó al Instituto Nacional Electoral, que rechazó investigar la llamada Operación Acordeón, denunciada por una asociación civil por falta de pruebas. El magistrado Felipe Fuentes argumentó que la parte quejosa no presentó las pruebas necesarias para sustentar la denuncia. Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se señala en redes sociales. Necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Esto es importante porque de lo contrario se corre el riesgo de convertir un instrumento de protección de la legalidad en un medio para judicializar percepciones, lo cual desvirtúa concretamente su finalidad constitucional y legal. La denuncia señalaba al gobierno de la Ciudad de México y a Morena de presuntamente participar en la elección judicial mediante la realización y distribución de los llamados acordeones, que de acuerdo con los inconformes incidió en este proceso. El magistrado Reyes Mondragón, que votó en contra del proyecto, señaló que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE tenía la obligación de investigar la denuncia y profundizar en ella, sobre todo en la investigación periodística de la que partió la queja. No solo se trata de una falta de diligencia de la unidad técnica en su investigación preliminar, se trata también de barreras desproporcionadas que está colocando ante la denuncia de personas ciudadanas o personas morales privadas ante hechos que son públicos o que están publicados en un periódico y que son notorios, como son los denunciados relativos a la generación de acordeones. Vamos con asuntos capitalinos, y es que luego de que una marcha en la Ciudad de México pusiera en la discusión pública el problema de la gentrificación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el tema debe abordarse de forma integral para combatir el encarecimiento de la vivienda. Una de las vías para atender esta problemática es la construcción de vivienda social. Así lo dijo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación. Importante mencionar que a nivel federal el gobierno está implementando el Plan Nacional de Vivienda, con el que busca construir 1.100.000 casas en 29 entidades del país, esto durante este sexenio. De ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que se trabaja en coordinación con autoridades de la Ciudad de México para garantizar el derecho a la vivienda aquí, en la capital del país. También aseguró que el problema de la gentrificación no necesariamente tiene que ver con personas extranjeras que vienen a vivir a México, y recordó que el encarecimiento también está relacionado con el cambio de uso de suelo, con el que autoridades locales se han beneficiado en el pasado a desarrolladores, particularmente inmobiliarios. Y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera, en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. O sea, por ejemplo, en un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Vamos con este tema. Miren, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, respondió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien puso en duda que una avioneta interceptada en Colima y que transportaba droga proviniera de territorio salvadoreño. En redes sociales, García Harfuch detalló: el pasado 3 de julio, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, el CENAVI, detectó que la aeronave sobrevoló a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador, tal y como puede apreciarse en esta gráfica. Después detalló el funcionario mexicano, el CENAVI ordenó el despegue de aeronaves desde distintas bases aéreas militares para interceptar la aeronave clandestina hacia los sitios de probable aterrizaje. Finalmente, la aeronave, dijo, aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima, lugar donde fue interceptada. Ahí se detuvo a 3 personas de origen mexicano y se incautaron 428 kilos de cocaína.
El mensaje del secretario Omar García Harfuch se da después de que Bukele rechazara que la aeronave hubiese atravesado territorio salvadoreño. Incluso pidió al gobierno de México rectificar la información. Así, el presidente de El Salvador aseguró en redes sociales que la avioneta ingresó a Costa Rica, país que emitió a su vez una alerta y posteriormente sobrevoló el Océano Pacífico muy por debajo de Nicaragua y El Salvador, mientras que en su tuit el secretario Omar García Harfuch señaló que México reitera su respeto a El Salvador, pero estas acciones, es decir, el aseguramiento de la aeronave, muestran el compromiso del gobierno de combatir la delincuencia organizada. Vamos a ver en qué deriva este tema. Momento de conocer las condiciones meteorológicas en este jueves 10 de julio. Nos vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Angélica? Guadalupe, muy buenos días. Qué gusto saludarlas desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les comento que la onda tropical número 10 abandona paulatinamente al territorio nacional. Sin embargo, llega la onda tropical número 11 a la península de Yucatán. Este sistema, en combinación con los canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el monzón, producirán fuertes aguaceros en el noroeste, occidente, oriente, centro y sureste del territorio nacional, pronosticándose acumulados de 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ayer nuevamente se registraron encharcamientos e inundaciones en varios puntos del territorio nacional. Estas imágenes corresponden al municipio de Culiacán, Sinaloa, mientras que en Nuevo León reportan el lamentable deceso de 2 personas por una descarga eléctrica. Por esta razón recordamos a la población que durante un fuerte aguacero se debe resguardar en un sitio seguro, evitar tocar postes de luz o cables, no tirar basura en las calles, quitar de balcones y ventanas objetos que puedan caer, no caminar por calles inundadas y conducir despacio con las luces intermitentes. Donde las lluvias siguen generando severas afectaciones es en Estados Unidos, esta vez por el desbordamiento del río Ruidoso en Nuevo México, que lamentablemente cobró la vida de 3 personas. Estas lluvias también fueron generadas por el monzón mexicano. En el pronóstico regional, esta tarde esperan nuevamente lluvias en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y en Aguascalientes. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde. En Sonora y Sinaloa también esperan lluvias fuertes durante esta noche. Las temperaturas superarán los 45 grados en localidades del noreste de Sonora y norte de Baja California. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo se prevé en el occidente mexicano, con nieblas en zonas montañosas y ambiente muy caluroso en costas. De igual forma esperan fuertes precipitaciones en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En la capital del país dominará cielo nublado con probabilidad de chubascos. Para el sureste mexicano también habrá lluvias y chubascos este 10 de julio. El ambiente será fresco esta mañana con nieblas en zonas montañosas. Por la tarde las temperaturas alcanzarán 35 grados en Guerrero y Oaxaca. Finalmente, en la península de Yucatán incrementarán los nublados durante la tarde, a la espera de chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica. Las máximas rondarán los 35 grados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Un gusto siempre platicar con Miguel de la Cruz aquí en el Rincón de la Lectura, como ya lo califica la producción, así lo bautizaron. ¿Te gusta el nombre? Pónganle, voy a dar una placa. En mi honor, casi. Adelante, ¿no? Miguel, buenos días. Gracias, muy buenos días, Lupita, muy buenos días a todos. Fíjense, este jueves hay la gran oportunidad de presenciar algo que hace la Academia Mexicana de la Lengua, ya que invita a presenciar virtualmente la conferencia estatutaria de la escritora Angelina Muñiz Uberman. El tema será microrrelatos, género de narración que ella ha practicado recientemente. Realmente no cumplen con leyes establecidas, muy libres, y que puede uno improvisar, usar el humor,
los temas de la época, de siempre, amor, muerte, imaginación. A fin de invitar al público a su conferencia de hoy a las 13 horas en Facebook y YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua, ambas redes, la escritora leyó un microrrelato a manera de ejemplo. Mire cómo se escucha. Se llama Petición. Le pidieron que escribiera un microrrelato. Ya está, dijo. Ya está. Ese es el microrrelato. Bueno, así habrá varios y de eso hablará hoy a la 1 de la tarde. Bueno, esta semana llegan a los cines Conciertos para Manos, película nominada a los Ariel como mejor largometraje documental del año. Esta película cuenta una historia de discapacidad y las vicisitudes que enfrenta toda una familia. De revisar fotos, videos y conocer la historia de la familia González Ladrón de Guevara, el cineasta Ernesto González tomó la cámara y documentó sus días en Concierto para otras manos, cinta en la que nos presenta a David, un músico que es capaz de percibir la diversidad de notas en el sonido de las chicharras. Es como algo que todos los papás desean. Tus gustos, tus pasiones, compartirlo algún día con tu hijo, ¿no? Para mí, para todo el equipo, desde que iniciamos este proyecto, teníamos claro que no deberíamos caer en contar esa historia desde un lugar de morbo o de conmiseración o desde lo superficial, ¿no? Sino que tenemos que llegar a una parte más profunda de qué hay detrás, pues, de este joven y de esta familia que hace música. Documental nominado al Ariel que resulta un reconocimiento al compromiso de una familia con David, un joven que vive con el síndrome Miller, trastorno autosómico recesivo que afecta el desarrollo de la cara, los brazos y las piernas, pero también para el propio protagonista, quien ha ofrecido conciertos en Tokio y Vancouver. La documentación, digamos, en video de todo lo de la infancia y la adolescencia, pues fue tarea de mamá. Pero además están familia extendida, amigos, maestros de la escuela, maestros externos con los que ha podido estudiar. A mí me pasa en una función a la que fuimos, como que sepa por qué por unos segundos me desconecté de que era yo. O sea, yo le estaba viendo como un espectador. Y en una parte ya te iba a aplaudir, y no manches, ese chavo todo lo que ha logrado y lo que ha superado. Concierto para otras manos, a partir de este jueves, en cines. 11 Noticias, Saray Campech. Vámonos al libro del día. Tiene que ver con el Seminario de Cultura Mexicana y el Festival Internacional de Poesía que desde el 2003 entregan el premio Jaime Sabines Gatien Lapointe a poetas residentes en México y Francia. Este año se entregó al poeta tabasqueño Francisco Magaña por el libro Fiebre la piel y A dónde la manzana, publicado por Mantis Editores. Este libro en voz de su autor. Es un solo poema que gira alrededor obviamente de la manzana, de todo lo que desencadena. Surgió como una mera pregunta y a raíz de ella haciendo lecturas que iban acompañando primero el proceso ese de preguntar, de investigar, de ir sacando, y luego empieza la escritura del poema. Entonces por eso confluyen, hay poemas en verso libre, hay poemas en prosa, hay citas, hay diálogos, todo alrededor del tema principal del asunto, ¿no? De la manzana, ¿no? Bueno, y luego con el 11 hoy sumamos 210 páginas del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Sex Barral. El X de hoy es de Rubén González y dice: 3 semanas después, el jueves 26 de enero de 2006, fue aprehendido el policía César Freire. Los principales noticieros de la noche exhibieron a ese hombre que medía 1,90 m y pesaba más de 100. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 123 años del nacimiento del poeta cubano Nicolás Guillén. En su honor, el poema del día, Mujer Nueva, que en alguna parte dice: chorro de sangre joven bajo un pedazo de piel fresca
y el pie incansable para la pista profunda del tambor. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Ya estás como microrrelato, Miguel. Hasta mañana. Seguimos. Vámonos ahora con las recomendaciones para seguir en casa que nos tiene Álvaro Cueva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se la está pasando, Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Apúntele porque el menú de esta semana no tiene desperdicio. Iniciamos hoy, jueves 10 de julio a las 9:30 de la mañana. Sí, quiero que por nada del mundo se vaya a perder Diálogos en Confianza porque el tema es el tema. Tramita tu pensión sin complicaciones. ¿Ah, verdad? Por favor, llámele a sus amigas, a sus amigos, porque es imperdible. Ahora vámonos, por favor, a mañana viernes 11 de julio a las 18:30 horas con escritores extranjeros en México. Me interesa mucho que vea este material porque difícilmente se cuentan estas odiseas. Difícilmente nos podemos sensibilizar sobre cómo a través de los ojos de las mujeres y de los hombres que nacieron en otros países, podemos llegar a amar todavía más el nuestro. Viernes 11 de julio, 21 horas, Maciosare. Usted y yo sabemos que Maciosare es un éxito, pero los viernes de historia, además, y lo tengo que decir así, son divertidísimos. Eso es dominio del tema. Eso es, en verdad, llevar la promoción cultural a otro nivel. Domingo 13 de julio, 11 horas, Aprender a Envejecer. El único programa de revista para adultas y adultos mayores, sus familias, sus aliados, pero además, un espíritu tan hermoso. Tengo el honor, el gran honor de ser parte de esa familia y de veras, entregamos el 200 por usted. Ahora vámonos al lunes 14 de julio a las 20:30 horas con lo que es ya uno de mis programas favoritos. En serio, no lo puedo describir de otra manera. Crónicas de Barrio. ¿Lo ha visto? ¿No le encanta? ¿No le fascina esta manera como se habla de los barrios de la Ciudad de México, pero entregándole las cámaras y los micrófonos al pueblo? En verdad es una joya, Qué orgullo siento de que en Canal 11 tengamos algo así. Por último, ahí le va. Quiero que no se pierdan mis Diálogos en Confianza de Familias y Cuidados porque esto va a ser el 15 de julio a las 9:30 horas. Tenemos el tema. Los hijos como instrumento de venganza. Ah, ¿verdad? Duele, pero es cierto. En muchas familias pasa. Y aquí, y solo aquí, nos vamos a poder sensibilizar correctamente de lo que está sucediendo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú de esta semana? ¿Le gustó? A mí me encantó. Nos vemos la próxima semana con más, mucho más. Gracias. Bueno, pues gracias Álvaro Cueva, nos vamos a ir a la pausa. Importante que nos acompañen al volver del corte, estaremos hablando del tema de la extorsión. Así es, muy importante, este delito se ha planteado recientemente una estrategia nacional para combatirlo a nivel federal, entonces conversaremos precisamente con parte del sector empresarial, que nos compartan sus puntos de vista, cómo ven esta estrategia y principalmente hacia la erradicación de este delito, que ya lo han dicho las autoridades, pues va a la alza. Así es el único delito que el gobierno federal reconoce que no ha podido disminuir. La estrategia se presentó el pasado domingo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, delineó cuáles las entidades, 8 estados que tienen como principal objetivo terminar con este problema, incluida la Ciudad de México, donde la extorsión por el uso de suelo, por el cobro vía WhatsApp y sobre todo apuntando hacia donde es el origen de estas extorsiones, que son las prisiones en nuestro país. Acompáñenos porque también tenemos nuestra sección para no olvidar. Se conmemora un año más de la represión en San Salvador Atenco. Luisa Méndez ya está con nosotros. Volvemos.
Queremos agradecer la comunicación esta mañana con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, Octavio de la Torre. Estéfano, ¿qué tal, Octavio? Muy buenos días, un gusto verte y saludarte. Muy buenos días, Guadalupe y Angélica. Muy contento de estar con ustedes en este programa. Al contrario, Octavio, cuéntanos el panorama que pinta ahora para el sector, para los comercios, los servicios y el turismo en este tema contra la extorsión, la estrategia que se da a conocer. Platícanos sobre el impacto que ha tenido este delito precisamente en el sector que tú encabezas. ¿Cuál la situación que impera hasta este momento? Mira, desde el sector productivo, desde los negocios familiares, desde hace un par de años hemos venido exigiendo una reforma que pues nos signifique el no trabajar bajo amenazas. Claro. Ahí, honestamente, ya hubo una primera reforma constitucional donde el delito de extorsión se persigue con prisión preventiva de oficio, y la organización, después del asesinato a Julio Almanza el 30 de julio del año pasado, implementó una comisión de riesgos familiares para identificar un mapa nacional donde pudiéramos ver qué tan impactada estaba la población en términos de este delito de extorsión. Eso nos llevó a que buscáramos el acercamiento con los 32 gobernadores y gobernadoras para que el propio delito fuera perseguido de oficio. 5 de los 32 hicieron reformas en sus códigos penales para modificar el tipo de delito y las definiciones en cuanto a las penas, y también establecer que se debía de perseguir de oficio, porque en México, desafortunadamente, al que denuncia lo terminan matando. Sí. Entonces, este paso que da nuestra presidenta y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la doctora Claudia Sheinbaum, lo vemos como un paso valiente, correcto, urgente, para que se frene esta forma de violencia que golpea directamente a los comerciantes, a los prestadores de servicio y a todos los empresarios en el país. Por eso mismo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, con sus 2 millones de afiliados directamente, pues respalda con firmeza esta estrategia nacional para la extorsión presentada por el Gabinete de Seguridad. Recordemos que la extorsión no solamente distorsiona el mercado, también cobra vidas, encarece los productos, destruye la confianza, y por eso el que la presidenta con su equipo de seguridad decida que se persiga de oficio no solamente es una medida jurídica y es un mensaje, miren, es un acto de justicia, claro. Es un acto de memoria, es un acto de estados. Este delito, Guadalupe y Angélica, es un delito que somete al ecosistema social, que genera controles de territorio y que destruye el tejido productivo local. La mayoría de las víctimas deciden no denunciar por miedo a las represalias, o en su caso porque se terminen victimizando. Y el delito, hay que entenderlo, que no nada más es la extorsión que conocemos telefónica, sino hay distintas modalidades de extorsión, desde el cobro de piso, el derecho de paso, el impuesto criminal, obviamente el más común que se hace a través de los dispositivos electrónicos, pero hay una serie de características dentro del delito que desafortunadamente la cifra negra al día de hoy rebasa el 96% de los casos, es decir, el 96% de los casos en todo el territorio nacional no son denunciados. Y fíjate que en el análisis que hicimos a través de un estudio que se hizo en toda la organización, con un margen de aprobación del 95%, se arroja que el 89% de los negocios, de los empresarios y empresarias que viven en las comunidades que tienen rostro comunitario, ya reportaban haber sido víctimas de extorsión en distintas modalidades, cobro de piso, derecho de paso, cuotas de protección, secuestro express o extorsión telefónica. Incluso tan grave se da el tipo de delito que ya se había estado normalizando, ya era como un tipo de costo operativo, especial, ¿sabes en quiénes, Guadalupe y Angélica? En las MIPYMES. En los negocios familiares, los que levantan la cortina, que muchas veces no tienen la capacidad de contratar a alguien de seguridad privada o que no tienen acceso a un abogado. Entonces, la verdad es que la estrategia la vemos positiva y por eso la estamos respaldando y seguimos listos para seguir apoyando. Claro. Ahora bien, Octavio, muy buenos días. Octavio de la Torre, si bien mencionas las afectaciones que tiene este delito, que no únicamente pues es la extorsión a los pequeños negocios, sino también a las grandes empresas, incluso por este llamado cobro de piso, las autoridades presentan esta estrategia nacional que tú mencionas, pues se respalda desde
el sector que encabezas y han anunciado una serie de medidas muy importantes que tienen que ver pues con la coordinación de las fuerzas federales de seguridad, pero también lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder congelar cuentas identificadas donde se depositan pues estas extorsiones. ¿Cómo lo ven ustedes particularmente este asunto? Y también, ¿cómo se va a sumar el sector empresarial a esta estrategia nacional con el objetivo único de poder erradicar este delito? Fíjate que hay varios aspectos que hay que señalar como positivos. Primero, el fortalecimiento de la línea de la 089 como esta línea única nacional para denuncias anónimas de extorsión, buscando proteger, por supuesto, al denunciante de manera anónima. Segundo, lo que bien decías, no nada más el tema de la unidad especializada con células de inteligencia, es decir, nosotros sosteníamos que no servía tener un delito que se persiguiera de oficio si no había una unidad especializada que lo persiguiera. Muchas veces en México el problema no son las leyes, sino que se cumplan con ellas. Pues esta unidad especializada, que va a ser federal y también a nivel estatal, y al momento de coordinarse, seguramente va a generar resultados positivos. El que la unidad de inteligencia financiera pueda congelar recursos de manera inmediata también es positivo. Otro de los puntos también importantes que van a haber cancelaciones inmediatas de líneas telefónicas y de cuentas bancarias vinculadas con los extorsionadores, y por supuesto que en cada región se va a atender al tipo de vocación productiva para que se pueda identificar cuáles son los impactos que se encuentran diferenciados en la cadena logística. Recordemos que esta violencia, particularmente en una de las modalidades de extorsión, impacta directamente y encarece los productos. Claro. Afecta a los empleos, vulnera la economía, por supuesto, de millones de familias, y ahí es donde nosotros seguimos reiterando que vamos a mantenernos colaborando con el gobierno federal a través de nuestra red de 258 cámaras empresariales con presencia en 1,857 municipios, que estamos en territorio, en población, es decir, que lo vivimos, a efecto de que el compromiso del comercio formal esté fortaleciéndose con las medidas que impulse el gobierno de la República. Claro, Octavio, si no medimos el antes y el después, no va a ser posible ver realmente cómo en los hechos se concreta esta iniciativa contra la extorsión perseguida ya de oficio. Como bien dices, dan la bienvenida en Concanaco. Impacto que ha tenido, ha habido cierres, ha habido pérdidas en el sector. ¿Tienes números, tienes algo que nos permita visualizar cómo podría irse viendo ya el reflejo en los hechos de avances contra la extorsión para el sector que encabezas? Fíjate que en algún momento le presentamos el mapa de riesgo al secretario de Hacienda, sí, porque tenía que conocer, y habíamos identificado que el 78% de los agremiados en el territorio nacional ya está en una afectación directa por control criminal en alguna parte de la cadena de valor, es decir, en términos de proveeduría, distribución, precios, horarios o condiciones de operación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el crimen estaba actuando en algunos de los espacios como proveedor, como distribuidor, incluso como regulador de facto en algunos sectores, particularmente en alimentos, materiales de construcción, bebidas, transporte y turismo. Entonces, se identifica a través del trabajo que se realiza en distintas entidades federativas cómo en algunos productos ya se encuentra el impacto directo. Claro. Y obviamente pues genera un efecto inflacionario y genera un efecto directo con la población y con el consumidor final. Ese diagnóstico que se realiza a través de la red de comercios que se encuentran en la población, distribuidores, empresas de todo tipo y de todo tamaño, que en la organización el 95% de nuestros 2 millones de afiliados son MIPYMES, pero el resto son grandes empleadores, son grandes empresas. Sí. Pues también identificaba por zona qué entidades federativas eran las que tenían un mayor impacto. Son coincidentes con las que refleja el estudio de la presidenta, pero obviamente lo que refleja el estudio de la presidenta está más enfocado en las entidades en las que se presentan denuncias. Recordemos que este delito tiene como característica que el ciudadano no lo denuncia porque no sabe en dónde, o no lo denuncia porque teme por su vida. O sea, y la realidad es que, bueno, recordemos, insisto, el caso de Julio Almanza, que va a cumplir un año de que lo asesinaron arteramente afuera de la Cámara de Comercio de Matamoros por haber denunciado extorsión en Nuevo Laredo. Y este caso no es el único, no es aislado. Por eso mismo, el que se proteja la identidad de los denunciantes, de las víctimas, y el que el gobierno actúe
de oficio es fundamental, es un cambio total en términos de cómo se va a actuar en contra de este delito. Y reconocemos también la honestidad de nuestra presidenta al reconocer ella misma que es un delito de los cuales no se ha podido tener control. Y no se puede tener control porque para que actúe la autoridad se requiere la denuncia. Ahorita va a cambiar. Ahorita ya no va a ser necesaria la denuncia. Y si se tienen las unidades especializadas a nivel federal, a nivel local, con el apoyo coordinado de la Unidad de Inteligencia Financiera, obviamente esto sí va a generar una condición distinta. Hay algo importante, Angélica y Guadalupe. Con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por Estados Unidos, este tipo de reformas toman mayor importancia, porque al momento de que Estados Unidos denuncia a los cárteles como organizaciones terroristas, toda la cadena que esté vinculada, queriendo o no queriendo, es decir, por amenaza, por omisión, justo, se encuentra vinculada con la actividad terrorista y se considera parte del financiamiento. Entonces, eso es importante porque hay, seguramente en la población, hay personas que no quieren participar de estas actividades, pero ante esta vulnerabilidad no les queda de otra más que someterse. Entonces, sin duda, a la autoridad sí se va a liberar la olla de presión que existe a nivel nacional, porque sí sería muy desafortunado en las listas negras de Estados Unidos, que seguramente va a estar publicando, pues apareciera una cadena completa de empresas que sin deberla ni temerla, ¿no? Estuvieran vinculadas y tuvieran que aclarar. Eso tiene un impacto directo, el que uno venga señalado como parte del financiamiento al terrorismo, tiene un impacto directo porque de entrada la prohibición a todas las empresas de inversión norteamericana, transnacionales o que estén en Estados Unidos, de no tener ninguna vinculación, relación o actividad ni económica, ni social, ni académica con nadie que esté vinculado a esas organizaciones terroristas. Por eso, el que esta ley de extorsión se publique con esa fortaleza, con esa energía, es muy importante y que avance lo más rápido posible. Yo ya les escuchaba ya a los legisladores que ya están esperando a que llegue reforma. Nosotros decirte que participamos en el diseño, así tuvimos oportunidad de hacer aportaciones y la verdad es que confiamos en la autoridad y seguimos participando en esto. Bien, Octavio, pues así es lo que esperamos todos, que se legisle primero para que se pueda ya permitir a la presidenta enviar su iniciativa y que tenga un impacto federal, porque hasta ahora esto de la extorsión compete únicamente a los gobiernos locales. En Concanaco Servitur están haciendo su parte. Octavio de la Torre Estéfano, seguiremos en comunicación permanente y muchas gracias por abrirnos el panorama de cómo les ha impactado la extorsión. Buenos días. Muchas gracias, Guadalupe y Angélica. Buenos días. Gracias, hasta pronto. Tenemos más. Le damos la bienvenida a Luisa Méndez para no olvidar esta sección. Hablamos de ella antes del corte, Luis, pero hay que hacer la aclaración. No se conmemora un año más de la represión en San Salvador Atenco, porque esta fue en mayo de 2006, pero de cualquier forma tú vas a hablar hoy de eso. Sí, pero es importante que demos el contexto de qué es lo que pasó en San Salvador Atenco, dado que el expresidente Enrique Peña Nieto vuelve a salir a la palestra pública defendiendo su fallido proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, un proyecto que finalmente también tuvo este proceso de represión, porque aunque se obtuvo estos predios de este lugar, de esta comunidad, pues previamente hubo para algunos, y lo vamos a ver en la nota, Peña Nieto fue quien cobró la venganza de Vicente Fox, quien no pudo hacer en 2001, Angélica, su proyecto de aeropuerto. Pero vamos a ver la nota que les preparamos. Pobladores de San Salvador Atenco se enfrentan con policías locales, estatales y federales. Mira, sin duda fue una acción que parte de los hechos de violencia que vimos el día de ayer, y eso nos llevó a hacer un operativo para restablecer el orden y la paz en el municipio de Atenco. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Vicente Fox Quesada estaba por dejar la presidencia del país. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses
para cometer actos fuera de la ley. Era mayo de 2006. Fue la represión en San Salvador Atenco. El saldo: 2 fallecidos, cientos de heridos, 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres víctimas de violaciones sexuales. Para no olvidar, abre sus archivos para recordar el ataque de Peña Nieto y Fox Quesada contra un pueblo que tenía una sola consigna. ¡Tierra sí, aviones no! 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 Para algunos, fue una venganza de Fox que ejecutó Peña Nieto. ¿El motivo? Estamos defendiendo no solamente la tierra, sino estamos defendiendo también el futuro de nuestros hijos. En 2001, Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. Mediante un decreto expropió más de 5.391 hectáreas, de las cuales el 70% se ubicaban en San Salvador Atenco. Las familias afectadas recibirían una indemnización de apenas 7 pesos por metro cuadrado. Comenzó la movilización, se mantuvo y nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En varias marchas fueron reprimidos. ¡A mí me interesa mi nieto! ¡Ya van a morir como en el 68! Incluso eran espiados y vigilados en sus asambleas, pero los pobladores identificaron en varias ocasiones a los infiltrados. Porque dice que estamos tomando datos, es el muchacho que estaba tomando. Se le encontró una credencial de la Procuraduría General de la República. Una cámara fotográfica. Señores, también se le encontró una libreta donde trae información de todas las personas que estuvieron participando. Finalmente, en agosto de 2002, Fox perdió la batalla y anunció que se cancelaba su proyecto aeroportuario. ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! 4 años después, en la tarde del 3 y la madrugada del 4 de mayo de 2006, la Policía Federal, Estatal y Municipal cobró la factura contra los pobladores de San Salvador Atenco. Recientemente, el priista Peña Nieto reapareció en la escena pública, defendió el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pero los archivos nos permiten no olvidar la represión que ejerció contra un pueblo que prefirió sus tierras a los aviones. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Pues ahora que Enrique Peña Nieto vuelve a la opinión pública a dar sus opiniones, a expresarse sobre temas de este país, hay que recordar estos procesos de represión que se vivieron cuando él era gobernador y también procesos que se repitieron cuando él fue presidente de la República. Así es, Luis, muy importante esto que nos presenta. Son imágenes muy crudas, que definitivamente incluso nos pueden incomodar, pero que son necesarias de que estén ahí, porque sabemos que particularmente estos hechos derivaron en recomendaciones muy importantes por parte de organismos de derechos humanos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, pero también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también hubo incluso abusos sexuales en esa represión. 47 mujeres y 11 de ellas llegaron a la Corte Interamericana para presentar sus casos de violación, de violencia sexual que vivieron durante esas detenciones. Y bueno, no nos queda más que recordar que tenemos el hashtag para no olvidar. Síganos comentando en redes sociales que los leemos, Angie. Así es. Y por supuesto escuchamos todas sus opiniones y sugerencias. Así es, todos esos comentarios nutren tu sección, Luis, porque definitivamente las personas son las que también se acercan y dicen queremos ver esto y queremos recordar algunos temas. Así es, Angie, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, te vemos la siguiente semana. Tenemos más. Y justamente sobre el llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que sí, se iba a construir en Texcoco. Este proyecto cancelado en 2018 por retrasos, sobrecostos, daño ambiental. Conozcamos más de las condiciones en que hoy se encuentra el predio. La primera parte de una investigación especial de Gilberto Molina. Por su magnitud, diseño y beneficio social, el nuevo aeropuerto será una obra trascendental. Pero no fue así
y la naturaleza reclamó su territorio. Se trata de un perímetro de 100 hectáreas que hoy luce completamente inundado. Es el polígono del mal logrado proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en la parte inferior de lo que hoy es el Parque Ecológico del Lago de Texcoco. En esa X se iba a edificar el Centro Intermodal de Transporte, la terminal de pasajeros y las plataformas de abordaje. Se dijo que el aeropuerto llegaría a movilizar 125 millones de personas al año. Hoy está saturado no de pasajeros, sino de aguas pluviales. Y aunque durante años expertos señalaron que el suelo de ese predio no era viable para una construcción de ese tipo, tanto la administración de Vicente Fox como la de Enrique Peña Nieto insistieron en su edificación. Hoy, el mayor desnivel alcanza una profundidad de 6 metros, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recientemente, Peña Nieto regresó a la palestra pública para defender el proyecto que no fue. Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado. 11 Noticias accedió al polígono inundado. Contrario a lo difundido en redes sociales, no es la única zona bajo el agua del extinto Naim, que comprende 4.500 hectáreas, pero sí la más extensa. El agua cubre módulos inoperantes de vigilancia, de los que solo asoma el techo, y de los colosales pilotes que cimentarían la estructura. Hoy están los vestigios de varillas que se oxidan al rayo del sol. El proyecto, que supuso un costo de inversión de 186,000 millones de pesos, no tenía futuro. Se ubicó en la zona de mayor vulnerabilidad del Valle de México, de acuerdo con el estudio Simulaciones de Inundación, elaborado en 2017 por el Instituto de Geografía de la UNAM. Allí, el hundimiento del suelo es mayor, por ejemplo, que en el Zócalo, e incluso que en el vecino lago Nabor Carrillo, el más grande del Vaso de Texcoco. El suelo es fangoso. La roca está a 70 metros y son arcillas que contienen mucha agua. Entonces, el proyecto era un proyecto nulo, un proyecto que nos los vendieron como bueno, pero era falso. Tendrían que haber levantado no sé cuántos metros todo el aeropuerto para que pudiera funcionar. Y está una marca indeleble en los municipios vecinos. El pueblo de Atenco vivió la represión del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2006 y tiene razones para mantener sepultada en la memoria el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los días 3 y 4 de mayo de ese 2006, elementos de la Policía Federal y del Estado de México reprimieron la protesta contra el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, impulsado por el entonces presidente panista Vicente Fox. 2 jóvenes murieron, Francisco Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benumea, de 20. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que 217 personas fueron torturadas y 47 mujeres fueron abusadas sexualmente a manos de policías. Acusan que la orden de reprimir vino directamente de Peña Nieto, quien gobernaba el Estado de México. Para el pueblo de San Salvador Atenco se comportó como un tirano, una persona vil, nefasta, que le dio en la torre a todo mundo. No le importó niños, mujeres, no le importó. Definitivamente fue terrible el ataque hacia el pueblo de Atenco. Entonces eran grupos de granaderos, nos sitiaron vilmente, se metieron a mi casa. Entonces la niña levanta la cortina y dice: mamá, me están apuntando. Ese también es el legado de Peña. Hoy, el extinto Naim vive una realidad distinta para disfrute colectivo y no de unos cuantos, y el lago reclama lo que históricamente ha sido suyo. 11 Noticias.
Momento de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente. Carlos Guevara Casas, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. ¿qué tal? Buenos días, Lupita, Angie. Y sí, buenos días para usted. Buenas noticias en cuestiones educativas. El estado que tienen que ver con la ciencia, la tecnología para el desarrollo de nuestro país, porque en el estado de Morelos se prepara para recibir el foro Science and Technology and Society Forum, un evento para promover precisamente todas estas disciplinas a nivel nacional e internacional, pero de forma práctica. Vamos a ver de qué se trata. Diciembre de 2025 en Morelos será el epicentro de la ciencia, la tecnología y la innovación en Hispanoamérica. Se trata de una especie de Davos de la ciencia, tecnología y sociedad, un encuentro entre muchas de las grandes mentes científicas, líderes en innovación, empresarios y tomadores de decisiones. Esta es una organización internacional cuyo origen fue en Japón. Sigue siendo la sede de esta organización, que tiene un consejo consultivo muy amplio, donde hay premios Nobel, donde hay profesores, donde hay empresarios, exdirectivos, directivos vigentes. Uno de ellos es el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard. Para México, ser sede de este foro es de gran importancia estratégica y permite al país posicionarse como un referente en la innovación y el avance del conocimiento, atrayendo inversiones, talento y fortaleciendo los lazos con otras naciones. Que viene gente de cada país de Latinoamérica y el Caribe. Además, ofrece una plataforma única para mostrar los logros y el potencial de la comunidad científica y tecnológica mexicana. Pues por eso vinculamos a los titulares, tanto empresariales como académicos, como inventores y dueños de patentes, que puedan difundir su conocimiento e incentiven que haya más investigación. Los temas a abordar incluyen desde la biotecnología, la inteligencia artificial, hasta la energía renovable y la salud pública, siempre con un enfoque en la aplicación para resolver los desafíos regionales. Fomentemos el incremento de patentes, se involucra la CECITI de la doctora Rosaura Ruiz, se exploran las necesidades en distintos temas, por ejemplo, agua, energía, electromovilidad, salud, entre otros. Entonces son los temas más importantes que inciden en mejorar la calidad de vida de las personas. El evento Science and Technology in the Society, Latin American and Caribbean Forum se realizará en diciembre de 2025 en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca, Morelos. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y de Morelos nos vamos a Tlaxcala porque la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, el gobierno de ese estado y la Universidad Nacional Rosario Castellanos firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la educación superior pública y gratuita en Tlaxcala. El acuerdo busca impulsar la docencia, investigación, extensión y difusión del conocimiento y la cultura durante el evento en el que se colocó la primera piedra del nuevo campus Tlaxcala de la Universidad Rosario Castellanos. Se destacó que esta nueva sede dispondrá de aulas, laboratorios, un auditorio y áreas administrativas con capacidad para recibir más de 900 estudiantes que se formarán en áreas profesionales estratégicas para la región, fortaleciendo la vinculación con empresas y la búsqueda de soluciones a necesidades locales y nacionales. En la ceremonia participaron Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez. Y bueno, una discusión de casi un siglo en las neurociencias podría bien llegar a su fin en estos días. El debate se refiere a que los seres humanos en la edad adulta no somos capaces de producir nuevas neuronas, al menos no con la capacidad o con los números que se requieren. Por casi un siglo se ha afirmado que al llegar a la madurez nuestro sistema nervioso central alcanza un máximo de células nerviosas, las cuales van muriendo poco a poco sin la posibilidad de ser reemplazadas. Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto Karolinska demostró que existen células madre y neuronas inmaduras en todas las edades y etapas de desarrollo humano, lo que indica que aún en la vejez se siguen formando nuevas células nerviosas. Por supuesto,
no a la misma velocidad que en la niñez. El estudio abre la puerta a nuevas estrategias para estimular la regeneración neuronal en pacientes con lesiones y padecimientos neurodegenerativos. Y bueno, finalmente tenemos el inicio, pues ya no es tan inicio de mes, pero tenemos el calendario astronómico para este día con la luna llena que va a iluminar pues nuestra noche este 10 de julio, precisamente hoy alcanzará su punto máximo de belleza. Vemos la cara de la luna que mira hacia nosotros completamente iluminada porque pues nuestro satélite se encuentra en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol. El día 16 también la luna pues se comenzará a menguar, pero también comenzará a estar en conjunción con Saturno y Neptuno para poco a poco pasar junto a Urano el día 20 y finalmente situarse cerca de Venus el día 22 y junto a Júpiter el día 23. Una coreografía planetaria que no nos podemos perder y que es consecuencia de cómo percibimos el movimiento de sus órbitas desde la Tierra. Y el día 24 en la noche la luna también menguará tanto, seguirá menguando tanto que pues ya no la vamos a poder ver porque tendremos la luna nueva, lo que significa que no será visible debido a que la cara visible de la luna se encuentra totalmente oscura debido a que el sol le dará en el lado que no podemos ver. Finalmente cerraremos el mes con la belleza de las estrellas fugaces. Se trata de las Acuáridas del Sur, también llamadas Delta Acuáridas del Sur, y que son en realidad escombros dejados por el cometa 96P Macchiolsa su paso alrededor del Sol, con los que nos encontramos en nuestro propio recorrido alrededor del astro rey. Estos fragmentos se queman y producen los destellos al entrar a la atmósfera que nosotros identificamos como estrellas fugaces, así que es tiempo de que pida su deseo. ¿Qué va a pedir usted? Háganoslo saber a todas las redes sociales, @cguevara, y a las redes sociales de 11 Y eso Noticias. no es chisme, es solamente compartir información. Claro, que nos digan, dice un amigo cristiano, yo no soy chismoso, recopilo motivos para orar por ustedes. La luna se ve espectacular, Carlos. Se ve muy espectacular. La luna está increíble, es un buen momento para aprovecharlo. Desde ayer, el día de hoy y mañana también tendremos esta posibilidad de poder observarla. Y el cielo está despejado, así que nos permite verla en todo su esplendor. Así es. Y cuando hablas, Carlos, de conjunción planetaria junto con la luna, ¿esto es visible? Es una coreografía. Cada día le toca a un planeta. ¿Esto es visible? ¿Cómo lo apreciamos? Lo podemos apreciar. Muchas de estas, sobre todo las que ya son hacia el día 22 y 23, se van a ver cerca del amanecer. Pero lo que podemos observar son los puntitos que se mueven. Que planeta significa errante, viajero, originalmente en su etimología. Y es porque eran los puntos luminosos en el cielo que se podían ver, que se movían más fácilmente, no como las estrellas que aparentan estar fijas. Entonces ese movimiento se debe precisamente a que estamos en el mismo plano, como si estuviéramos en una mesa, la Tierra, los demás planetas y más o menos la Luna. Estamos en el mismo plano y ellos se mueven alrededor del Sol a diferentes distancias, diferentes velocidades, igual que nosotros, y desde nuestra perspectiva parece que se acercan unos con otros, a veces se hacen un poco hacia atrás, otras veces regresan, pero siempre están, digamos, en este movimiento y ocasionalmente están juntos, es decir, coinciden, y eso es lo que llamamos conjunción cuando es de planetas planetaria, y en este caso pues también se agrega la luna, ¿no? El año pasado me parece tuvimos una conjunción de 7 planetas alineados completamente. Ahorita no están alineados, pero es algo que se podemos ver fácilmente durante la noche de estos días. Bien. ¿No? Gracias, Carlos. Gracias, nos vemos. Hasta mañana. Hasta Nos luego. vemos pronto. Y bueno, nos vamos ahora con información internacional precisamente y nos vamos a enlazar hasta Berlín, Alemania. Ahí está Juliana González, analista de la Deutsche Welle, y habla particularmente de las negociaciones entre la Unión Europea y Donald Trump por los aranceles y su amenaza de la carta de presión y este emplazamiento que ha hecho el mandatario norteamericano para el 1 de agosto. Juliana, buenos días, adelante, bienvenida. Un gusto saludarlos desde Berlín. En el conflicto arancelario con Europa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que habría una carta dirigida al bloque europeo, así como aranceles especiales para determinadas industrias.
Una muestra de la frustración de no haber conseguido borrar el déficit comercial con varios países a golpe de aranceles antes del 9 de julio. Pese a que el mismo mandatario aplazó la entrada en vigor de los aranceles para el 1 de agosto, mientras que en paralelo países como Japón, Sudáfrica y algunos asiáticos, sin importar qué pequeños sean, ya recibieron las cartas en las que se les elevarían los aranceles. Preguntado por periodistas sobre las negociaciones con la Unión Europea, Trump aseguró que han sido arduas e incluso se aventuró a decir que han sido peor que con China. Tras un inicio lento, las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas. Pero con amenaza de carta incluida, la Unión Europea está esperanzada en que logrará definir un acuerdo marco con Estados Unidos en el que se da por descontado que habrá una cuota de dolor. En el mejor de los escenarios, significaría que se mantiene ese 10% de arancel global inventado por Donald Trump. Los negociadores europeos están presionando por conseguir exenciones para algunos sectores como el de los automóviles que tienen un impuesto del 25%. Se sabe que el canciller alemán Friedrich Merz ha estado en una frenética diplomacia telefónica con Emmanuel Macron, más partidario de una tregua al estilo de China que de un acuerdo asimétrico o desventajoso, y también ha estado hablando con Ursula von der Leyen para presionar que Bruselas consiga un acuerdo rápido con Washington. Pero los anuncios de Trump hacen ruido en las negociaciones, no solo por lo que va a pasar con Brasil o con el cobre de Chile, sino que agregan altas dosis de incertidumbre para Europa también. Por ejemplo, esta semana también dijo que aumentaría a 200% los aranceles a los productos farmacéuticos, una industria insignia europea. La Unión Europea asegura que si bien está esperanzada en alcanzar un acuerdo, también está preparada para imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos, aunque sean dolorosos. El valor del comercio entre ambas economías rozó en 2024 los $2 billones, según datos de la Oficina Europea de Estadísticas. El bloque europeo es uno de los principales destinos de exportaciones estadounidenses y al mismo tiempo una de las principales fuentes de importaciones que genera un déficit de la balanza comercial para Estados Unidos, que importa más de lo que exporta el bloque europeo. Y a diferencia de Asia, que es principalmente proveedora de bienes de consumo para Estados Unidos, la Unión Europea es sobre todo una fuente de productos industriales que ayudan a producir a los fabricantes estadounidenses. Una guerra arancelaria con Europa podría afectar la base manufacturera que Donald Trump promete proteger. Así es, estaremos muy pendientes, Juliana, de lo que se genere en los próximos días. Gracias. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Gracias a Juliana González. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Bueno, regresamos para agradecerles como siempre su atención y compañía. Los esperamos el día de mañana, ya lo saben, en punto de las 6:06, aquí en el espacio de 11 Noticias Matutino. Nos vamos, Elvira Angélica Así Rivera. es, Guadalupe, nos vamos, no sin antes agradecerles a quienes nos siguieron a través de Radio IPN, las redes sociales, nuestra transmisión en YouTube. Les mandamos saludos hasta Los Cabos, Baja California, y por supuesto nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente jueves. Buenos días.